En los últimos 6 meses, la Asociación Cultural Danontzat Gaztetxea ha estado presente en los 3 plenos municipales que se han celebrado, saliendo a debate la situación legal del local de dicha asociación. Mientras esto ha ido sucediendo, se han dado diversos cruces de comunicados, convocatorias de prensa y reuniones con representantes políticos. Los medios de comunicación y las tan activas redes sociales se han hecho eco de los actos que día a día han ido sucediendo. Un proceso que ha creado polémica y ha suscitado diversas opiniones entre la sociedad de Plentzia y Gorliz, y que aparentemente llega a su fin con la presentación al completo de la documentación requerida a Danontzat Gaztetxea. ¿Ha estado los partidos políticos a la altura de las circunstancias? ¿Han actuado tarde las instituciones? ¿Es un proceso que se podría haber evitado? Bueno, para hablar de todo esto hemos querido contar con la presencia de todos los agentes implicados, y para ello hemos querido contar, empezando por mi derecha, con Txelu Gómez, Gabón. Gabón. Iker Martínez, Gabón. Gabón. José Ángel Pella, como colaborador, Gabón. Elizabeth Uribarri, Gabón. Eso. Y David Cristelo, Gabón. Bueno, vamos a dar comienzo a este debate, siempre con moderación, como es habitual. Entonces, bueno, quería que valoréis un poco así inicialmente qué opináis sobre la relación que hay a día de hoy y que ha venido existiendo entre la institución, entre el ayuntamiento y Danontzat Gaztetxea. ¿La relación? Sí. La relación yo creo que es correcta, salvo que me esté equivocando en el diagnóstico. ¿Con los representantes del Gaztetxe o con los...? ¿A eso te refieres? Sí, la relación que existe... ¿O en particular con cada grupo político? La relación que existe con el ayuntamiento, con la imagen que es Danontzat Gaztetxea, o la relación que hay entre estos dos agentes. Bueno, yo creo que es una relación normalizada. Cuando uno es por nuestra parte, lo que se ha pretendido es eso, ¿no? No quita lo cortés, no quita lo valiente, es decir, que como grupo político hayamos empujado para que esa situación se ordene o se regularice, no quita para que haya una relación fluida con representantes del Gaztetxe, como de hecho nuestro grupo ha tenido. Es mi opinión, vamos. ¿El resto? Bueno, todo esto viene desde una pregunta que se hace en un pleno el día 30 o 20 y tantos de marzo de este año, a raíz de una situación en la que hasta ese momento desconocíamos, en la que se encontraba el local municipal donde se ubica el Gaztetxe. Yo creo que hay que separar perfectamente la situación en la que estaba, y esperemos que ya no se encuentre en esa misma situación, con lo que pueden ser las relaciones con la gente. He de decir, por la parte que a nosotros nos toca, y me gustaría que fuera como una primera declaración de intenciones, que desde luego nuestro grupo nunca ha pretendido ir contra lo que se organiza ni contra la gente. Estamos hablando de una situación puntual que debía estar subsanada hace mucho tiempo, como creo que tendremos oportunidad de decir luego, ¿no? Digo, como principio, no monopolizar. Yo, evidentemente, no puedo entrar en cuál es la relación o cómo ve el ayuntamiento como institución, la figura, entre comillas, no es una persona, pero bueno, como un colectivo del Gaztetxe, lo que significa, etcétera, etcétera, porque no estoy ahí. Yo como vecino, partiendo de la base que creo que no solo es que pueden, sino que están obligados los representantes institucionales, en este caso el ayuntamiento, a velar por que se cumpla toda la normativa en cuanto a asociaciones, uso de locales, bueno, de todo, es de cajón de madera, pero sí que me da la sensación de que el Gaztetxe, en este caso, ha tenido una lupa que quizás os haya mirado con una lupa que no se emplea o no se ha venido empleando habitualmente o tradicionalmente, y de hecho no se emplea con otras asociaciones o con otros locales. Pero ya digo que evidentemente nunca se me ocurrirá acusar o quejarme de que un ayuntamiento o un grupo municipal haga cumplir las normas que se entienden como lógicas, evidentemente, pero sí que es cierto que lo que no sé si en todos los casos hay el mismo nivel de exigencia. Gabón, y bueno, desde el equipo de gobierno la situación es tan normalizada como con cualquier otra asociación y club de esta villa. O
sea, no se le exige más ni menos que a cualquier otro club, a pesar de que en los últimos 6 meses ha habido pues, un celo excesivo con esta asociación y con este local. Como apuntaba José Ángel un poco, ¿creéis que se ha mirado con cierta lupa a Danon Gaztetxea tanto desde el Ayuntamiento como del resto de partidos políticos? No, yo creo que no, claramente. Es que nos reunimos hace poco con el Gaztetxe y se decía que observaban cierta animadversión hacia ellos, como que se hubiera cargado las tintas sobre el local. Yo creo que no. Paradójicamente, quien pone en el punto de mira al Gaztetxe es el grupo que gobierna, Bildu, a través de una serie de preguntas que planteamos en un pleno al que se ha referido Txelu en marzo del 2017. La concejala de Juventud lleva al pleno de marzo del 2017 un anexo al convenio que ya David había suscrito con el Gaztetxe en el 2015 para que se produzca la entrada del Ayuntamiento de Gorliz mediante una aportación de 15.000 euros al Gaztetxe. Y es Bildu quien coloca en el punto de mira al Gaztetxe, porque a través de las preguntas que surgen en ese pleno se pone de manifiesto que el Gaztetxe estaría pasando unas inspecciones técnicas que se comprueba que no están. Cuestión distinta es que la oficina técnica haga visitas periódicas ahí, según se nos dice, pero inspecciones técnicas hoy es el día en el que los 2 expedientes del Gaztetxe no contienen ninguna por parte de la oficina técnica. Entonces, eso da pie a que se empiece a tirar de un hilo en el que, lógicamente, los grupos de la oposición no podemos permanecer mirando hacia otro lado. Entonces, ¿se ha puesto el foco por parte de la oposición en el Gaztetxe para hacer astillas políticas de un asunto, que es lo que se nos viene un poco a querer decir? En absoluto. Es que, paradójicamente, se pone en el punto de mira por parte de una iniciativa que lleva Bildu a un pleno. Por alusiones. No, pero o sea, igual es que yo no hablo de la oposición, para nada. Bien, bueno, te Por digo alusiones, porque como si me permites, parece que se nos acusa de eso. A marzo de 2017 efectivamente se iba un anexo al convenio, que es uno de los acuerdos, o uno de los principios a los que se había llegado para la cesión de este local. Elizabeth no menciona que hay un acta de una reunión entre los partidos políticos y el colectivo del Gaztetxe de noviembre de 2014, en el que estamos presentes todos, sí, que aparecen todos los nombres, sí, en el que ya se menciona que ellos van a hacer una exigencia al Ayuntamiento de Gorliz de una partida económica para poder financiar las obras. La forma de entrar ahí, tras conversaciones del equipo de gobierno anterior, para poder entrar en un local municipal de Plencia, el Ayuntamiento de Gorliz, es conveniando. ¿Conveniando por qué? Porque el Ayuntamiento de Gorliz, lógicamente, se quiere reservar una serie de derechos por invertir un dinero ahí, y para que le dé esa salvaguarda. Ese convenio se lleva a pleno, no íbamos a poner ni un duro, se estipula que el Ayuntamiento de Gorliz, que así lo tiene presupuestado, 15.000 euros, va a invertir en ese local, y lo que se hace es llevar ese convenio a pleno. A partir de ahí surgen unas preguntas de la oposición que se contestan, y a partir de ahí se pone un celo excesivo en este local. El celo excesivo que no se pone en el resto de locales. Que no se pone. A mí me hubiera gustado empezar la intervención hablando de los 30 años de Plencia Televista y felicitando a Plencia Televista, a todas esas personas que han estado aquí, que están y que algunos seguirán. Vamos. Bueno, pues es y había hecho el esfuerzo de apuntarme una serie de programas, que algunos he visto, pues Berri Popurrí, de Perterre, Un día con Millán, Microcale, por el Pirineo con Berria, Quirola, Ikusi Makusi, Gaste Borraste, La Corporación Responde, Gaur Gurekin, El Médico en Casa, Barres Leertu Arte, Lo que usted no ha visto, Guasen Mendira, Cultura en 3 dimensiones, Clipshop, Frente a Prueba, Plencia Zuzenean, Salchan, como hoy, ¿no? Esta es una pequeña muestra de todos los programas, todos los que me dejo, que ha habido aquí. Cientos de personas han pasado por este local. A mí me gustaría preguntar si a esas personas se les ha puesto en riesgo la seguridad de esas personas en este local. O si nosotros ahora mismo estamos en riesgo. ¿Qué es lo que se dice que se intenta salvaguardar con todas esas exigencias al Gaztetxe? Yo, por tercia, David, yo creo que cuando hablamos de seguridad de personas nunca se puede tener un celo excesivo. Cuestión distinta es que a vosotros os moleste que precisamente este tema haya surgido, pero es que a consecuencia de una gestión vuestra. Es decir, Aisea Guiriano lleva un pleno de marzo del 2017 un anexo a un convenio que es una cosa inaudita, por cierto, ya la discutimos en pleno, que se pretenda endosar, que no es adherir, que es endosar a un pueblo vecino mediante la aprobación en nuestro propio pleno. Bueno, Perdona, vale, pues eso no eso no lo porque discutimos. este convenio está negociado
con la persona correspondiente del Ayuntamiento de Gorliz. Bueno. ¿Cómo se haya gestionado internamente en el Ayuntamiento? Esto es así. No lo sé, pero han pasado un montón de meses y sobre este tema no habéis vuelto a sacar nada. O sea, que claro, no sé qué gestiones hacéis ni cómo las hacéis. Sí. Está gestionado y eso se gestionó con el Ayuntamiento de Gorliz. No sé de qué manera, porque no pudo salir en pleno porque estuvimos reunidos con Gorliz. La tarde anterior se nos dijo que solo se tenía un conocimiento superficial e informal. ¿Os reunirías con el PNV? No, nos reunimos con quien nos tuvimos que reunir. Claro, entonces, esto se negoció con el equipo de gobierno de Gorliz. Cómo lo haya gestionado internamente el equipo de gobierno de Gorliz es una cosa en la que no podemos entrar, y este convenio se trajo a pleno negociado con Gorliz. Esto es así. Otra cosa es que la excusa sería que no se habló con Gorliz. La excusa era que no se iban a mirar qué tipo de obras se iban a hacer. Pero vamos a ver, la excusa era... ¿en qué cabeza cabe que sea el pueblo de Álava el que te adhiera a ti a un convenio? Oiga, no, este convenio deberá de pasar por el pleno de Gorliz y después o conveniará usted, alcalde de Gorliz, con la alcaldesa de Plencia. Pero que nosotros les endosemos... Los convenios han trabajado paralelamente y los ritmos son paralelos. Con independencia de eso, te aludías a un acta del 14 que está aquí, que estuvimos entre otros tú y yo. Sí. Lo que se aludía, no se hablaba ni de un anexo al convenio ni nada, literalmente se decía, los representantes del colectivo, se refiere a Gaztetxe, ocupante del local, en aquel momento ocupación ilegal, comentan que tienen el proyecto elaborado por un arquitecto bastante avanzado, que están satisfechos con la propuesta municipal, se refiere a la del Ayuntamiento de Plencia para cederles el local, que quieren gestionar la totalidad del mismo y que van a solicitar al Ayuntamiento de Gorliz, puesto que en su asociación participan varios miembros de ambos municipios, la financiación de obras que van a realizar en el local. Hasta ahí, elevar esto a la categoría de que ya se habló de un anexo en aquella fecha me parece yo no he dicho mucho. Que en ese acta se recoja que se iba a firmar un anexo. Yo te digo que en ese acta ya hay una intencionalidad del colectivo El Gaztetxe de pedir a Gorliz. Además, y Gorliz bien lo que planteado. exige, que es lo que he dicho, Gorliz lo que exige, con toda lógica, para poder salvaguardar sus derechos sobre ese local en el que va a invertir un dinero, es formalizarlo de alguna manera. Y la medida en que se tiene que formalizar eso es vía un anexo al convenio. Por cierto, es una pena que no esté aquí nadie de Gorliz, no sé si les habéis invitado Bueno, no. Lo que sí que tenemos es a representante de Danon Gaztetxe, así que yo creo que sobre esto podrías... Bueno, un poco por lo que habéis comentado desde el principio, pues el primer punto que habéis comentado, la relación con el resto de grupos municipales o con el propio ayuntamiento en general, por nuestra parte siempre ha sido una predisposición buena a informar de todo lo que haga falta. Se han convocado reuniones, hemos acudido a todas las reuniones que nos habéis pedido, se han dado todas las explicaciones que han hecho falta. Las que no se habían dado, nos hemos ofrecido a explicarlas in situ del local a todos los grupos. Algunos han venido, otros no, con otros hemos tenido reuniones. Entonces, por nuestra parte creo que la relación ha sido buena. Luego hemos hablado de varios temas, por ejemplo, el tema de las inspecciones de seguridad. Por nuestra parte todavía nos gustaría saber qué os referís con una inspección técnica en el Gaztetxe, porque yo como técnico soy el que firmo si es correcta o no la seguridad de ese local. Entonces, firma que, por cierto, se ha producido ahora, 2 años después y a requerimiento municipal. Sí, pero no quiere decir que ese local no cumpla con lo establecido, porque lo que faltaba era una parte de la instalación eléctrica. Pero no quiere decir que el resto del local no cumpla con seguridad de incendios, por ejemplo, porque desde el primer momento se ha tenido muy en cuenta el tema de incendios. Desde el primer momento que hay una cesión ya teníamos un contrato con una empresa especializada de mantenimiento de extintores, pasa sus revisiones, pasa todo. Entonces, en todo momento se habla de una falta de seguridad. ¿Qué técnico o quién dice que es seguro o no es ese local? Porque los grupos municipales habéis hablado de eso, pero a mí nadie me ha dicho en qué incumplimos o en qué punto es ilegal o es inseguro ese local. Entonces, no sé, yo todavía me gustaría saberlo como parte de la asociación y como técnico también. A mí nadie me dice ni si algo está mal ni si está bien. Primero que lo firmo yo y para eso tengo la responsabilidad. Eso por un lado. Y luego el tema de que habéis hablado con Gorliz, desde el primer momento que se entregó el proyecto de actividad, se llevó a cabo una reunión con los grupos municipales de Gorliz, en el cual estuvieron los 3 grupos municipales que estaban en su momento allí, en el cual se les explicó el proyecto, se les explicó la obra que se iba a llevar a cabo, las actividades que se iban a realizar en el local, por qué se le pedía ayuda a Gorliz también, para poder asumir el gasto de esa obra que lo ha asumido la asociación, en el cual nos ha invertido 1 euro de capital del ayuntamiento, con lo cual los grupos municipales de Gorliz no pueden decir que no tenían conocimiento
ni de lo que se iba a hacer, ni de qué iba la obra, ni de cuánto costaba. Porque decir eso es mentir, porque estuvimos nosotros con ellos, nos reunimos con los 3 grupos, y otra cosa es que ellos hayan traspapelado la información o hayan hecho lo que quieran, pero tenían pleno conocimiento de lo que se iba a hacer, de las actividades y del coste de la obra que se iba a llevar a cabo dentro del local y para qué se iba a llevar esa obra a cabo. Entonces, en ese apartado, creo que se está hablando muy a la ligera de que no tenían conocimiento, o sí o no. Luego ya veríamos cómo gestionan ellos internamente el tema de la cesión del local, porque es un tema ya más legal entre los ayuntamientos. Pero en ningún momento se puede decir que no tuvieran conocimiento de qué iba el tema, ¿no? O sea, hablar muy a la ligera y decir, no, es que no sabían nada. Sabían perfectamente de lo que se estaba hablando y de qué se iba a hacer. Que nos ha dicho que no supieran nada, ¿eh? Vamos a dejar a Chelu. No, sí, un poquito. Mira, Iker, yo en la parte técnica obviamente no puedo entrar, yo no soy técnico, tú sí lo eres. Lo que pasa es que yo soy miembro de una corporación de un ayuntamiento donde hay técnicos municipales, no para el Gasteiz, es decir, para absolutamente cualquier tipo de obra, de instalación o que se haga dentro del municipio. Aparte de eso, es algo muy importante y es que el local es municipal. O sea, no tenemos que perder de vista que el local es municipal y es a través de un convenio de cesión. No, porque estaríamos hablando de que, así como hay otra serie de obras, ¿no? Que el cuerpo técnico del ayuntamiento le solicitará lo que tenga que solicitarle. Es donde justamente no entramos. Pero todo esto viene a raíz de que el señor alcalde durante todos estos años anteriores siempre nos ha dicho, por lo menos a nosotros, por activa y por pasiva, de que ese era el local más legal de Plencia. Si yo ahora retrotraigo simplemente a los últimos acontecimientos que se han producido, yo te extendería la pregunta a ti. Es decir, si todo estaba tan bien, ¿por qué hay un requerimiento de subsanación en septiembre de este año que pedirá lo que pida? Porque además viene derivado de un informe del aparejador municipal, no de políticos. Entonces, ahí pedirá lo que pida. No seremos nosotros quienes entremos a si lo que pide es poco, si lo que pide es mucho. Pero resulta que cuando se hace la pregunta en el Pleno y las contestaciones, nosotros acudimos al expediente, obviamente, que está dentro del ayuntamiento, y vemos, por ejemplo, que falta un seguro de responsabilidad civil, que como ya ha quedado acreditado en el propio escrito del alcalde, era de obligado presentación previo a la apertura de ese local, yo entiendo que habrá cosas que luego se pueden ir, como en otros muchos locales, se van subsanando a medida que se van pidiendo, es decir, sin ningún tipo. Pero no existía eso. No hemos visto ninguna, esas medidas correctoras, esas inspecciones de electricidad. En el expediente no las había. Yo no pongo en duda si las hay o no las hay, si se hacen o no se hacen, pero donde debe de constar, porque insisto, es local municipal y ahí tenemos una responsabilidad, el ayuntamiento, nosotros como miembros de la corporación simplemente que pedimos explicaciones, obviamente al alcalde, que además de alcalde, como vengo diciendo hasta la saciedad, es también el presidente de urbanismo. Es decir, es algo que compete a urbanismo, no que nos compete a los demás. Y sobre la lupa está puesta en todos los sitios. Pero es que quien en las redes sociales pretende decir, por ejemplo, contra el Grupo Independiente, que si teníamos carteras de deportes y que es cierto, y de cultura, o sea, vamos a ver, las obras, urbanismo, competen a ese señor, al señor alcalde. Él es el que tiene que velar, porque es que el propio ROF le obliga a velar por la seguridad de las cosas. O su oficina técnica. Algo muy hermético. Yo pongo un ejemplo. En el 2001 se construyó Goñiportal sin ascensor. Quien se encargó de impulsar ese proyecto ha sido la anterior concejala de Cultura que dimitió. Concejala de Cultura, no el concejal presidente de Urbanismo. O sea, parece que Chelu cuando habla de urbanismo esto es muy hermético. Las concejalías, por lo general, son muy transversales. En absoluto, por supuesto. Si tú intentas echar el muerto encima de urbanismo. Eso es una opinión tuya. Perdona, Chelu. Te pongo un ejemplo de esta legislatura. Presidiendo la concejalía de Cultura Kelche, se preocupa por el ascensor que no se construyó en el año 2001 y por darle accesibilidad a Goñiportal. Ella, siendo concejala de Cultura, no de urbanismo, Quiero decir que esto es muy relativo. Sí, pero la parte técnica de ese futuro ascensor corresponderá a técnicos. Es decir, claro, nadie entra en la materia de si tiene que cumplir... Pero tú organizando como presidente de la cartera de deportes, te puedes preocupar cuando organizas un evento de deportes si el local cumple o no cumple los requisitos, ¿sí o no? Me puedo preocupar, claro. Y de hecho me preocupa. Pero cosa que no hiciste. Pero yo no soy el que tiene que salvaguardar el cumplimiento de la parte urbanística.
O sea, Claro. yo entiendo muy bien Claro, que por eso intentes, les que he intentes escrito- llevárnoslo, lógicamente, No, pero no, es que, por eso les he vamos a escrito- ver, el ayuntamiento tiene un departamento técnico Claro, lógicamente. potente, que ese es el que entrará en la discusión entre técnicos, Sí, pero a ver, de fuera, de dentro o de fuera. Claro. Pero yo a lo que me estoy queriendo referir es que ya cuando nosotros vemos ese expediente, a raíz de la pregunta, Claro. existen anomalías, como ha quedado, anomalías de presentación de documentos, No, anomalías como ninguna, no. perdón, No, ninguna, porque bueno, en ningún falta de, momento bueno, se nos perdona, solicitan esos la documentos. única- no, sí, hasta 2 años después. No, la única tienes razón. Claro, La Evidente- única anomalía que se es un detecta local en el Vamos a ir expediente, uno por uno. el expediente se presenta en enero de 2015, perdón, la solicitud de licencia. Se presenta en enero de 2015. En abril de 2015, Isamari firma una anomalía que se detecta en los planos, para que los planos sean corregidos. Esa es la única anomalía. Lo posterior que se hace es presentar la documentación para conseguir la actividad. No hay ninguna anomalía. Perdón, Eso, ¿no tenía actividad? ¿No tenía una licencia de actividad? Claro que no tiene porque no actividad. estaba presentado, porque Claro. si no, no se requiere con fecha. Y por eso Pero siempre, no hay siempre me una estoy... requerida Perdona, Por su, perdona. ¿Y a quién se lo estamos requiriendo? Pues en su Al momento ayuntamiento. está el grupo independiente Noso- gobernando, que es el que nos solicita la modificación del proyecto original. Se presenta la modificación en abril, que es la que comenta Cres. pero es que que- incluso con que- la alcaldesa Isamari que iba en se llevan relación- a cabo No, no, inspecciones por parte de la oficina está muy bien ese interés tuyo en echar a la parte de Isamari. No, no, pero no. es Isamari le tengo que desde absoluto respeto. el Sí, día... te lo dije en la comisión. No, no, Os digo- vais a- digo- os digo- vais a cargar digo de la refiriendo. reputación de Isamari, por favor. Bueno, tú preocúpate de la reputación No, tuya, que yo, la por reputación de supuesto, Isamari no, se preocupará ella. De las reputaciones vamos a lo que vamos. Iker, no sé si se te queda algo... Sí, a ver, yo lo que quiero explicar es que al final estamos hablando de una serie de documentación que se requiere, pero es que pasan 2 años desde que se entrega la documentación del proyecto de actividad, en la que lo normal es que si falta documentación te lo notifiquen al momento. Como nos ha pasado, por ejemplo, con otros locales también del pueblo, que también les he hecho el proyecto de actividad y se nos ha requerido, pues prácticamente seguido, al de 4 días. Oye, mira, que os falta tal, tal y tal. ¿De acuerdo? Perfecto. Que es precisamente la misma documentación que se ha requerido Castello. Entonces, por nuestra parte no se puede decir, no, es que falta documentación. Ya, pero es que nadie nos la ha pedido en ningún momento. Ni el grupo municipal, ni el que estaba antes, ni el que está ahora. Entonces, el responsable de solicitar esa documentación, pues supongo que será el de la oficina técnica, que es el que tiene que revisar. Si a nosotros no nos lo requieren, administrativamente yo doy por hecho que está todo correcto. Y También no tengo más suscribís el papeles convenio en detrás. noviembre del 15 y no está mal que la parte que suscribe diga, oiga, tengo todo en regla, que esto ya vamos pero a... Quiero hay decir que que diferenciar. el que no me hayan requerido Pero no como te puedes técnico, poner Eli, así a mí de me tienen que perfil. requerir. Hay que Me diferenciar. tienen que Sí, requerir la que la documentación. cuestión administrativa está clara. Hay que diferenciar el proyecto técnico de la cesión del local. ¿eh? Sí, Son sí, cosas sí, ya que sé que en están eso tú completamente insistes diferentes. mucho. Y en el requerimiento de subsanación se ha incluido la documentación técnica y la parte del seguro que se requiere en el convenio. Ambas cosas. Yo no, simplemente por volver un poco al principio y para aclarar lo de la lupa y todo esto, y no estoy un poco de acuerdo en cómo se ha referido David al celo excesivo. Yo creo que nunca puede haber celo excesivo en el control del patrimonio municipal, en el control de que se cumplan los convenios, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, creo que nunca hay excesivo y, por supuesto, en velar por la seguridad. Lo que yo sí que creo es que, te vuelvo a repetir, Chelu, que no se mide por el mismo rasero. Yo, por ejemplo, pregunto, y es que aquí hay que entrar un poco a las comparaciones. ¿Se cumple el local que está junto a las instalaciones de la Sociedad Deportiva Plencia? ¿Cumple los requisitos para que se celebren conciertos? ¿Quién autoriza esos conciertos? ¿Cuál es el convenio, el contenido del convenio de cesión de ese local, por ejemplo? Se cumple las instalaciones de la Sociedad Deportiva Plencia, donde yo he sido parte y el bar cumple toda la normativa. Es que estamos en el mismo pueblo, yo veo que aquí hay muchas cosas por detrás. Ahí le tienes al señor alcalde para preguntarse. No, yo os pregunto a todos, porque al final Pero nos gobernáis todos. O sea, sí, pero es que a mí y me digo hace a ti gracia no, porque cuando estás se en nos nuestra pregunta a pregunta. nosotros. Gobierna Go- un gobier- grupo gobierna político, Bilbao. en un ayuntamiento de No, 11, ya, y gobierna desde la Bilbao. oposición Es también curioso, se gobierna, ¿no? Hacemos La nuestro oposición trabajo. cuando quiere hace es que entonces, seguimiento y no, cuando... No, Eli, Sí, yo sé que me no. parece grave. Para mí, La palabra todos, ¿eh? gobernar Vale, sí, es bien. Yo te contesto alusiva muy a quien gustosamente. tiene las concejalías. No iba con eso. si Yo somos creo que todos sois representantes y vale, todos tenéis no, una no, responsabilidad. ahí, No. desde luego. Yo te Claro, contesto muy claro. gustosamente, Formatizar. sincera, y con total sinceridad, porque no tengo nada que ocultar más. Lo primero que quiero aclarar es que
Yo entiendo que cuando Danone Gaztetxea presenta en el año 2015, en enero, la solicitud de licencia, si no se le informa desde la oficina técnica, si no se le requiere, puede ser por un acto de buena fe, vamos a decirlo así. Eso me gustaría dejarlo claro. No creo que haya ni alguien, porque se han mantenido inspecciones, las inspecciones que se han requerido y demás. Respecto a los locales, yo he hecho una pregunta nada más empezar, nadie la ha contestado. Aquí ha habido infinidad de programas, han pasado cientos de programas. Plencha Televista ha cumplido 30 años y en este local. ¿Tiene este local licencia de actividad y seguro? ¿Se ha puesto en tela de juicio, o sea, se ha puesto en riesgo la seguridad de esas personas? Has dicho, y estoy completamente de acuerdo, con la seguridad de las personas no hay que jugar. ¿Tú crees que se ha... No, yo pregunto, ¿cree alguien que se ha puesto en la, no sé, Hombre, yo llevo muchos años, he estado muchos años en estos locales, no he tenido la sensación de no riesgo, pero igual sí que es el ayuntamiento... Cuando hablo de la buena fe, sí, quiero decir que es esa, claro, la buena fe. Aquí se actúa con buena fe, a mí no me cabe la menor duda. Y no quiere decir que esto no haya que cambiar. Yo he hecho la pregunta abierta, nadie la ha contestado. Cientos de personas han pasado por aquí, sí, hay que revisar las miles de horas. Es que probablemente haya que hacer lo que se está haciendo con el Gaztetxe, haya que hacer con todos, pero lo que quiero decir es al revés. Los demás, y ahora hablando como parte de Plencha Televista, por ejemplo, o sea, igual es que los demás no pasaremos, igual habría que exigir el cierre de prácticamente igual todos los locales que utilizamos las asociaciones. A eso voy. Por eso me ha llamado la atención. Yo no he terminado, porque te iba a contestar sobre los dos locales que has mencionado. No, pero a día de hoy, eso sí, pero que no tengo nada en contra. A día de hoy, para que te quede claro, quede claro aquí, el único que cumple la normativa es el Gaztetxe, el único. Pero una vez subsanados los requerimientos que le ha hecho el ayuntamiento. Una vez subsanados, no, una vez entregada la documentación. Bien, que le ha requerido el ayuntamiento. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la oposición nos hemos tenido que ver obligados al final a pedir una comisión extraordinaria de urbanismo, porque si en agosto nos llegas a... gracias a eso, por lo que se ha presentado la A ver, vamos por partes. O sea que cuando te va mal y cuando se terminan los trabajos porque todos hemos empujado, la medalla es solo tuya. A ver, vamos a centrarnos. Mía no, el que ha presentado la documentación ha sido Danone. Muy bien, pero que le habéis tenido que acabar requiriendo. ¿Por qué? Porque al final se ha puesto de manifiesto que faltaban cosas, que puede haber locales... Y esa labor de la oposición, por ejemplo, que era lo que me refería yo con lo de gobernar, igual también hay que hacer respecto a todos los demás asociaciones nosotros que están en el pueblo. No tenemos ningún inconveniente, pero es que eso no se vea como un exceso de celo o como una especial al revés, animadversión hacia el resto, no, igual al revés. Yo luego cuando termine quisiera poner unos ejemplos que ya se han producido. No quiero interrumpir. Comentarte los dos ejemplos que has mencionado. El local que está en las instalaciones deportivas de Rotabarri. Ese local en la concesión ni existe. La concesión que han otorgado al Ayuntamiento de Plentzia por 10 años ni existe. Con lo cual, toda actividad hay, o sea... ¿No se puede regular? ¿O no se puede realizar pues desde el equipo de gobierno estamos intentando regular y por eso nos hemos puesto con costas en comunicación desde hace varios meses. Por la situación, yo entiendo que de costas no nos dan audiencia y no nos han contestado a nuestros requerimientos, pero estamos por la labor de regularizarlo y luego veremos para qué uso y a quién se le cede. El Choco, bar, ambigú, lo que sea, de la Sociedad Deportiva Plentzia. La Sociedad Deportiva Plentzia, como otras asociaciones, ya les hemos transmitido que hay que regularizar ese Choco bar, ambigú. Sí. El destino no lo decide el Ayuntamiento de Plentzia. Para eso pueden contar con toda nuestra ayuda y ya se les ha mandado también cuáles son los requerimientos que se está exigiendo a las asociaciones y clubs para regularizar esa actividad. Eso se lo han mandado a la Sociedad Deportiva Plentzia y a otros clubs. Si me permites el apunte, sobre el tema ese, de hecho, Costas está ya cobrando un canon sobre ese bar que Costas interpretó en su momento que existía ese local de la Sociedad Deportiva Plentzia en el campo. Otra cosa es la regularización como local, como actividad, pero Costas ya está cobrando desde el momento del minuto 1 que dio la concesión del campo, en la que incluía obviamente eso. A mí me gustaría hacer un apunte respecto a lo de que parece que en el Gaztetxe faltaban cosas de hacer y que se han hecho a última hora, corriendo y de mala manera. El tema de la electricidad, por ejemplo, llevamos 2 años haciendo toda la instalación por parte de gente del Gaztetxe, técnicos del Gaztetxe, que son ingenieros, electricistas, que están haciendo sus ratos libres
porque no teníamos dinero para afrontar directamente, pagar a un técnico que nos haga esas obras, a un profesional. No profesional, sino quiero decir a alguien del sector privado. Con lo cual, no quiero que deis a entender que eso se ha obtenido a última hora los papeles corriendo y mal. No, ha coincidido que prácticamente estaban terminadas ya las obras de electricidad y hemos tenido que invertir un dinero en terminarlo ya directamente con alguien del sector privado para que puedan terminarse y traer los papeles a tiempo. No quiere decir que ya no estuviera hecho la mayor parte de todo el sistema de seguridad, por ejemplo, el alumbrado ya existía desde hace varios años y no se ha terminado y lo único que faltaba era una inspección de la OCA, de la Inspección Técnica de Industria. Bien, Iker, yo no, sin ponerte en tela de juicio, Dios me libre lo que estés diciendo, lo que aquí hay unas fechas que son las que son. Es decir, sí, que la interpretación de las fechas, la nuestra es una y la tuya es otra, perfecto, pero las fechas son las que son. Es decir, sin poner en duda de que no faltaran, faltaban y se han presentado cuando se han presentado. Dentro del plazo, esto es una novedad. Se ha requerido, con lo cual no... Evidentemente, cuando se ha requerido. No, simplemente. No, yo solamente. Cuando se ha pedido documentación, perfecto, del ayuntamiento, se ha entregado toda la documentación. Estoy absolutamente de acuerdo, pero las fechas son las que son. Lo decía Eli, nosotros pedimos una comisión el día 5 de septiembre. El día 7 hay un informe de oficina técnica y el día 19 es cuando de alcaldía sale el requerimiento hacia la sociedad. Si me equivoco, el 23 se entrega todo el 29. Por cierto, quería decir antes, hay agravios comparativos, es decir, en Breccia en esta legislatura se han producido 3 casos en los que se ha actuado de manera diferente. Lo dije en el Pleno, uno fue con la propia Sociedad Deportiva Plentzia, que solicitó hacer una carrera el día de San Silvestre. Cuando se dirigen al ayuntamiento, el ayuntamiento les dice: perfecto, siempre y cuando tenéis que cumplir todos estos parámetros que además, o todas estas necesidades, que además muchas de ellas no vienen ni tan siquiera impuestas por el ayuntamiento, sino que vienen del propio gobierno vasco. Entre ellas, la presentación de un seguro de responsabilidad civil, que se le pide prácticamente no, se le pide a todas las pruebas que se realizan. No lo presentan, no pueden hacer la prueba. Eso mismo le pasa a la Minizkulturtaldea con la marcha regulada que venía haciendo, y entre los cuales yo también era participante, David, de esa marcha, y se le vuelve a decir lo mismo, y me dicen: no nos han pedido nunca. Les decimos: yo no sé lo que te han pedido, lo que te han dejado de pedir hasta la fecha de ahora. Ahora el ayuntamiento, en cumplimiento de esta legislación, te pide que tengas que presentar un seguro de responsabilidad civil. No lo presentan, no pueden celebrar la prueba. Tenemos el caso del cierre de la carretera de Isusquiza. Por motivos de seguridad, con unos informes de Policía Municipal y de aparejador, se cierra, se envía un decreto de cierre de la carretera, con el cual, por cierto, nosotros estábamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es decir, ha habido gente con la que se ha actuado de esa manera en base a que no hay un cumplimiento. Cuando lo cumplas, se subsana y punto. Eso debe ser en todos los casos, ¿no? Evidentemente. Sí. Cuando nosotros vemos que pedimos, no se nos da, no existe la licencia de actividad, decimos: mientras no se consiga el permiso, que haya un decreto del señor alcalde del cierre temporal de las actividades. Porque yo lo que pregunto es lo siguiente, y esta la pregunta se la hago a todo el mundo. Si por desgracia hubiera ocurrido desgracias personales, ¿de qué estaríamos hablando? Igual que aquí, igual que en todos los sitios. Sí. ¿De qué estaríamos hablando? No, Chelo, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que ese debe ser el listón para todos. Para todos. Entonces, os invito a los 3 partidos a que a partir de mañana, luego os pongáis a la tarea, veáis qué asociaciones cumplimos o no con la normativa y se solicite el cierre mientras se subsana, o nos ponemos al día todos de los locales o de las asociaciones que no cumplan con eso. Hay que ir a eso, a cumplir todos, ¿no? Pues si ese es el camino que habéis iniciado, vamos a poner las cartas boca arriba y vamos a ver lo que decía David, aquí mismo igual tal, o sea, por eso empezó yo diciendo lo que decía. Si tú además me das la razón de que vais hacia ese camino, hacia, bueno, a dejarnos ya de mangas anchas por el bien de todos, por el propio bien, por la seguridad de todo el mundo, pues eso, vamos a ver quiénes podemos seguir con la actividad hasta que nos subsanemos a partir de mañana. No son mangas anchas, cuidado. No, bueno, es normativa del año... No, digo, bueno, que va cambiando bien, vale. 1961, sí. Normativa del año 1961. Hoy en día las 20 asociaciones que tienen cedidos locales municipales entrarían dentro de esa normativa. No se ha exigido nunca, por buena fe seguramente, y porque muchas veces
A mí me parece bien lo que dice Chelo, que vayamos... Pero se está pidiendo, para ir a la procesión del Carmen, íbamos cada uno como podíamos, tal, no sé, y ahora hay una... José Ángel, se está pidiendo, Sí, sí. O sea, ¿somos conscientes de lo que supone el cierre de las asociaciones? No, digo... Locales de las... Pero si se pide a una, habrá que pedir a No, todas. es que se está pidiendo a todas. De manera escalonada y se está pidiendo a todas. Sí, pero... Hay gente que actúa y lleva hace su trabajo en el frontón Jai Alai. Sobre el frontón Jai Alai se van a ejecutar una serie de reformas. Sería un tanto kafkiano pedir documentación ahora si luego va a cambiar ese local. Entonces, estamos jugando con los tempus dependiendo de cuál sea la asociación. Si tú a una asociación le requieres el cierre hoy, que se le podía haber requerido en caso de que hubiera existido en el año 61, en el año 98, que cambia la normativa, o en el año 2012, cosa que no se ha hecho nunca, si le cerramos, hay muchas que van a cerrar la persiana. Que la realidad de las asociaciones es la que es. Que hay que pedir, regular, exactamente, y ya lo dijimos en la última comisión, somos muy conscientes de ello. Nosotros hemos emprendido un camino, que es el de la regularización de los locales. No lo vamos a terminar, De aquí a año y medio no se termina. No se termina porque hay muchas situaciones. Estamos hablando de un gran número de asociaciones y un gran número de locales. Locales municipales, que en muchos casos incluso el propio ayuntamiento tendrá que ejecutar obras, las que le correspondan. Iker. Yo voy a hacer un apunte, porque creo que por parte de los grupos se está mezclando un poco el tema de el convenio firmado y la licencia de actividad. Según la normativa de locales sujetos a comunicación previa, según la ley, no tienen que presentar un seguro de responsabilidad civil, por ley. Con lo cual, por nuestra parte, se nos está diciendo todo el rato lo del seguro de responsabilidad civil, es un apartado que viene dentro del acuerdo, del acuerdo de cesión, pero no para obtener la licencia de actividad. Con lo cual, el ayuntamiento, cuando se entregó la documentación del proyecto de actividad, o bien nos tenía que haber requerido la subsanación de documentación, o habernos dado la licencia de actividad directamente. Porque no es un requisito que marque la ley para los locales sujetos a comunicación previa, que es el caso del Gaztetxe. Con lo cual, se está mezclando un poco el tema del seguro de responsabilidad civil, que sí es verdad que viene en el convenio acordado, que también es verdad que lo hemos tenido siempre desde la asociación. Otra cosa es que no se nos haya requerido la presentación en el ayuntamiento. Y luego sí que se nos requiere, porque este grupo de gobierno considera que lo tiene que requerir para los locales de comunicación previa, que me parece muy bien. Entonces, se le da vueltas al tema del seguro de responsabilidad civil. El Gaztetxe siempre ha tenido un seguro de responsabilidad civil. La última renovación ha sido la que se ha presentado con la última póliza que tenéis adjuntada con la documentación que se entregó con el certificado final de obra. Con lo cual, estamos mezclando un poco el tema del convenio con la normativa de comunicación previa. Con lo cual, a nosotros se nos podía haber concedido perfectamente la licencia de actividad y luego decirnos al ayuntamiento, oye, tenéis licencia de actividad, pero no cumplís el convenio, si faltaría esa documentación. Con lo cual, no es un requisito para conceder la licencia de actividad. No todos los locales los tienen, ni privados. Es garantista para los que ejercéis la actividad y para el usuario, los usuarios que van. Sí, pero por ley no es obligatorio. Sí, ya te entiendo, estás haciendo... Aparte que lo hemos tenido siempre. Pero que sí, bueno, es curioso porque pero no se ha requerido esa documentación. Bien, por eso no constará en el expediente. Claro, porque no se ha requerido. La póliza que habéis aportado ahora... Perdón, pero el propio convenio ya lo pone. Sí, pero es que lo que pasa es que el convenio está firmado por las dos partes. Es decir, las dos partes se habrán leído lo que pone el convenio. Sí, por supuesto. Vamos, por supuestísimo. Y dentro de... El convenio se habla de un tema de... Y en ese convenio... Sí, pero disculpe... Eso no ha sido un problema de forma, ¿no? Porque lo tenían contratado, o sea, tenían... Nosotros no lo hemos visto. Lo del seguro de responsabilidad civil es un acto de fe. Ojalá que lo hayáis tenido y ojalá por todos los usuarios que han circulado por ahí. Y cuando se nos ha requerido, se ha entregado. Es un acto de fe porque no existe en el expediente. Bueno, pero una cosa es que no exista en el expediente y otra cosa es que no se haya requerido. Bien, pues y de hecho, se ha requerido por voluntad de alcaldía, adjuntándolo. No es obligatorio. Claro, no, es obligatorio en base al convenio. Bueno, pero se ha requerido en base... Es que a ver si vamos a darle la vuelta al argumento. Aquí hay un pequeño detalle. El tema del seguro salta a la palestra. Vamos a hacer uno por perdón. El tema es que cuando Chelu dice, a ver si nos hemos leído el convenio, es que el Chelu se ha releído el convenio ahora. Cuando hemos mandado el requerimiento
Eso es un juicio de valor por tu parte porque Claro, tú no sabes cuándo pero el convenio. Pero esto es, Bueno, esto David, es objetivo, hasta Chelo. aquí. Si me dejas terminar, te lo explico. No, es que no te puedo aceptar que dices que yo me he leído el convenio pero ahora. te lo voy a explicar. Porque tú no sabes cuándo me he leído el convenio. Tú sacas el tema del seguro. No, que yo entiendo que intentes tirar así, pero es No, que no no, te puedo no, aceptar es que que digas... te voy a es dar que un dato objetivo. Va a ser el tiempo cuando tú digas, o como esto No, va a ni ser. mucho menos. O sea, yo no vengo a decirle a nadie aquí cuándo se ha leído o cuándo lo ha escrito. Es mi interpretación y que cada uno la tome o la deje. No, ¿cómo que O tu sea, interpretación? más o menos, Chelo. Que no, es que no es tu interpretación. Tú sacas el tema del seguro, cuando te lees el requerimiento y ves que se exige el seguro. Hasta entonces... Incierto. Ciertísimo. Incierto. Hasta entonces ni Claro. siquiera habías mencionado el tema del seguro. Ni siquiera habías mencionado el tema del seguro. Pero si en ningún momento. Yo he empezado diciendo En ningún momento. que nos has tenido muy engañados a nosotros, a nuestro grupo y al pueblo de Plencia, evidentemente, cuando decías que era el local más Es que legal. Sí, no, es- sí, lo sigues claro, manteniendo. es que lo era. Mantenella y no Mendalla. Y te he dado las- Perfecto. Sí, y te he dado las las explicaciones. explicaciones no me las tienes que dar a mí, Y se te las da- tienes que dar al pueblo de Plencia. Al pueblo de Plencia y a vuestro grupo. Y por eso estoy con Iker cuando ¿Por qué? dice, a ¿Por qué nosotros me he no nos lo han referido yo leído. siempre? Claro, nosotros se lo pedimos a ¿Por qué me he referido yo al siempre? responsable. Mira, el local Yo no más lo he seguro. visto. Nosotros cuando vamos al expediente no lo vemos. Yo no me he referido al local, a la seguridad local en base al seguro. Yo me he Luego referido te contesto. a la seguridad local en base a unas obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Plencia. Y una actividad. No, perdón. A lo que me he referido yo. Cuando tú hablas, que yo siempre he dicho que es el local más seguro, es por una serie de obras realizadas por el propio Ayuntamiento. Y te las he mencionado en unas cuantas ocasiones. Las puertas de seguridad antipánico, la eliminación de un cuadro eléctrico y la separación de los locales, que por cierto es la exigencia, todo el tema de la accesibilidad. Yo no te estoy hablando de que es el local más seguro porque tenga un seguro, te estoy hablando del local más seguro por las obras que ha realizado y ha pagado el propio Ayuntamiento. Otra cosa es que tú te vayas al tema del seguro, que lo sacas cuando nosotros se lo requerimos. Hasta entonces no era un motivo. Sí, en cualquier de... caso, que exista el seguro es bueno para todo el mundo y es lo deseable. No, Es más, Que no ha existido hasta ahora porque no os había sido requerido, estupendo. Que lo habéis tenido la pero la sí se ha prudencia de existido, tenerlo, pues perfecto. Lo que consta Pero es que es de ahora lógica, o sea, yo creo que todas las acciones del pueblo es que sería una tienen un imprudencia no seguro tenerlo. para cubrirse ellas. O sea, Sí, pero vamos a ver. He contado los dos casos y Yo nos me gustaría preguntarte una cosa. lo decía la Sociedad Deportiva. A ver, ¿habéis requerido los ya tenemos seguros de responsabilidad civil al resto ya tenemos de un seguro. asociaciones? Digo, porque no tiene nada que ver con la licencia de actividad. O sea, quiero decir, podéis solicitarle una copia del seguro de responsabilidad civil a todas las asociaciones. Pregunto, ¿habéis solicitado al alcalde que las solicite? Pregunto. ¿Las ha solicitado el alcalde? No sé, pero vosotros habéis solicitado que presente Danon que Sagasteiz. nosotros lo estamos Y el resto de entidades. que nadie piense No, que pero estamos pasando es por que vamos a ver, en el convenio suscrito, porque como decía el alcalde, hay asociaciones que no tienen un convenio con el ayuntamiento, están en una indefensión jurídica. De hecho, nuestro grupo estuvo trabajando hasta el año pasado en unos formularios para establecer ese tipo de convenios con los que tienen las asociaciones que tienen locales municipales, para que además haya o sea, no exista una indefensión jurídica, es decir, que llegue el alcalde, el concejal de turno y diga, oye, mira, que chicos, que fuera, que me hace falta no sé qué, dice, hasta ahí podíamos llegar. Es decir, y eso no existe, pero todo obliga a las partes, a todas las partes. Y en este caso, cuando además existe un convenio firmado en noviembre del 2015, donde pone el literal, que me lo he leído antes de venir aquí, según el alcalde, pero no importa cuando me lo lea yo, el problema no es cuando se lo lea la gente, el problema es cuando está suscrito. Y está suscrito para las dos partes. Es decir, que a partir de esa fecha no se ha presentado en el ayuntamiento por parte de la sociedad de Danon Sagasteiz, no ha presentado el recibo de ese seguro. Punto. ¿Por qué motivo? Que lo desconozco, que lo tenía, lo dices tú. No estaba en el expediente. presentar el recibo en el ayuntamiento. El convenio exige previo... Exige tener seguro, ¿no? Tenerlo previo al inicio de la igual que actividad. tener- ¿Cuántos años? Claramente. Una pregunta. Entonces, ¿Cuántos años sería llevamos las con dos cosas. Sosnas en Plencia? O sea, si estamos hablando de una cosa que es... ¿Cuántos exige años tenerlo, llevamos? No exige presentarlo. ¿Cuántos años llevamos Hombre, con Sosnas a en ver, Plencia? aquí coloquialmente está muy bien, pero estamos hablando de una institución, o sea, esto no es una cuadrilla de amigos, Claro. entre dos cuadrillas de amigos que nos decimos y quedamos, ponemos de bote. No, esto es más serio. Es decir, el ayuntamiento tiene que requerir la presentación. Es que por esa misma regla de tres... Y cuando se ha requerido, se ha presentado.
Evidentemente, Claro, es que ya está, o sea, 2017. Es que claro, ya está, 2017. Eso es, está. pero 2017, es que aquí igual efectivamente. se está... Pero es que, ¿y por qué no se ha Un poco requerido de fuera. cuando...? Eso, la idea- esa sí, pregunta es que hacemos son 2 nosotros. años, Bien, han igual pasado sí. los grupos municipales. Eso hacemos. No, pues Desde el es que eso 2015 te nos ha decir. preguntado. Yo desde nadie. luego como vecino sí que tenía un poco la sensación de que el Gasteche estaba incumpliendo, joder, digo, qué situación más grave tiene que tener para que se solicite el cierre de un local o una actividad cuando en Plencia nunca se ha hecho eso, lo que decía, igual no Nosotros sería no hemos viable. solicitado, perdón, el cierre, ¿eh? No. Luego te lo digo. El cese de El cese de actividad. actividad, quiero Un decir, cese perdón, sí. provisional Sí. de la actividad Bien, sí, sí. hasta en tanto Pero en cuanto es- se pero es subsane. una medida Y que yo- siempre pero espera. cuando hemos tenido la constancia Pero- de que faltaban requisitos después de la Comisión de Urbanismo Vale, sí, 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 Extraordinaria. ¿eh? pero déjame que termine. En cualquier caso, creo que también es una petición que no sé si tiene un precedente con alguna asociación en Plencia. Y te decía que todo eso a mí, como vecino y escuchando, tal, me hace joder, esto no cumple nada. Y resulta que igual el problema no es tanto de la asociación como de la institución, como del ayuntamiento. Y aquí Obvio, nos ¿no? dirigimos. Obvio. No, yo digo. Nuestro grupo aquí se dirige en todo momento. Claro. Bien, por eso. Sí, A la pero bueno, institución. pero yo en este caso quiero romper. Le una mantenemos lanza- al, le una mantenemos lanza al en margen, favor de- aunque evidentemente del son Gasteche, sujetos sí, sí. activos. Sí, porque además Porque lo lo ha dicho él muy tú, claro, no no era nos lo más. han pedido. Por eso, pues ya está. O sea, Bueno, De que ahí hecho- podríamos No, establecer, pero no nos lo han pedido. Lo tenían que haber pedido. Y es que algunas cosas estaban ya puestas negro sobre blanco desde noviembre del 2015, que es a lo que nos referimos nosotros. De Bueno, hecho, en este proceso, o sea, bueno, sabéis, ha habido prensa, o sea, comunicado de prensa tanto, o una rueda de prensa tanto por Danon Chat como por el grupo independiente y ha suscitado, como decía antes, bastante opinión en el pueblo y ha habido bastante actividad en las redes sociales. ¿Creéis que todo este proceso que al final puede generar una cierta tensión entre la asociación, en este caso Danon Chat, y el ayuntamiento, se podía haber evitado tratándolo de otra manera o ha sido la forma más adecuada de hacerlo, tanto de una parte como de otra? Bueno, nosotros hemos intentado explicar en todo momento en qué situación estaba Danon Chat o el local de Arpillao, y se nos pidió una comisión extraordinaria, se convocó, por supuesto, y ahí se dieron todas las explicaciones pertinentes. Por parte de la asociación creo que se ha invitado en numerosas ocasiones a los grupos municipales a que vayan al local, vean la situación del local y explicarles in situ la situación del local para que vean que realmente esos problemas de seguridad que se hablaban que no eran reales. Los grupos no han querido venir, algunos, otros hemos tenido otras reuniones aparte, pero creo que por nuestra parte siempre ha estado claro y hemos estado abiertos a explicarles lo que quisieran ellos, lo que necesitaran, que vieran el local, que estuvieran allí in situ y que pudieran valorar realmente cómo estaba el tema. Pues no han querido venir algunos grupos y bueno, pues por nuestra parte se ha intentado explicar a todo el mundo lo que había allí y cómo estaba la situación. Nosotros lo comunicamos por escrito porque nos parecía que, y nos sigue pareciendo que en ese momento el interlocutor nuestro es el propio equipo de gobierno. Es decir, nosotros les intentamos no mezclar en este tema porque las respuestas nos las tiene que dar el equipo de gobierno. El equipo de gobierno durante unos cuantos meses da la callada por respuesta o otras cosas peores, hasta que nos vemos obligados a solicitar, de acuerdo con el reglamento, esa comisión de urbanismo del día 5 y a partir de ahí se van precipitando situaciones. Comentabas en las redes sociales, evidentemente a nosotros nos llamó la atención, están en su perfecto derecho de hacer una rueda de prensa y explicar lo que tengan que explicar. Pero se hace una rueda de prensa reclamándole a la oposición por hacer su trabajo. Es decir, yo tampoco había visto eso nunca. Por cierto, cuando decías que a otros no se les había hecho, he contado los 3 casos, o los 2 casos de las 2 asociaciones. No, me refería a locales utilizados por las asociaciones. Pero es que si resulta que no puedes celebrar una carrera por el paseo de Plencia, me parece mucho más serio las actividades que puedes hacer en un local que además es municipal. En lugar, más gente que Pero, de que estoy de perdona, acuerdo que el interlocutor tiene que ser el ayuntamiento, el grupo que gobierna el ayuntamiento en ese momento. Yo creo que por cortesía, como grupo municipal del pueblo de Plencia, podríais haber tenido la cortesía de haber venido a la reunión que se os convocó. Al margen de que luego os den las explicaciones, que nos tenga que dar las explicaciones. O sea, una cosa no quita la otra. Sí, evidentemente. Pero por cortesía, creo que no habéis tenido, pues, de hecho, ni ganas, ni intenciones de venir al Hombre, local. hombre, cuando nosotros Tengo que decir que Eli, si tuvimos una reunión, nos hubiera gustado que fuera en el local, pero sí que nos reunimos con ellos. Así que vosotros no habéis tenido ninguna intención de hablar con la asociación en ningún momento.
en ningún momento, ni en el local ni fuera del local. Entonces, ya te digo, no quita que el que te tenga que contestar a todos esos temas sea el grupo de gobierno. Pero creo que como grupo municipal, grupo político del pueblo, podríais haber tenido la cortesía de venir a hablar con nosotros. Sí, se nos hace una... Y cuando se hizo la rueda de prensa, fue básicamente por esa falta de cortesía. No, perdona, la invitación es posterior. No, cuidado. La invitación es posterior a la rueda de prensa. Antes de la rueda de prensa. A nosotros no nos consta. La negativa es cuando empiezan a salir ciertos comunicados del grupo independiente en las redes sociales, que es cuando la asociación decide hacer esa rueda de prensa para explicar claramente cómo está la situación. O sea, no digáis que la invitación es posterior porque es mentira. Se había convocado antes tanto al grupo del PNV como a Bildu como al grupo independiente. Y posteriormente es cuando salen ciertos comentarios en las redes sociales y después se hace esa rueda de prensa por parte de la asociación. Bueno, de los comentarios en las redes sociales me cuentan historias que evidentemente, y no estando aquí, no, pero digo algunas... los comentarios que, bueno, las publicaciones que hizo el Grupo Independiente. No, si no entro a valorar si bien o mal, ¿eh? No, si las publicaciones que hace el Grupo Independiente, evidentemente que las conozco. Sí, por eso te digo. Y aquí las sigo manteniendo como representante del Grupo Independiente, porque es que además se está poniendo, se nos ha acusado de mentirosos, es decir, de algunas otros tipos de cosas, pero es que yo siempre digo el mismo ejemplo en otras facetas de la vida, el tipo de quita razones. O sea, cuando el señor alcalde manda un acta, o sea, un escrito de requerimiento de documentación, es que no lo había. O sea, no tengo que pensar mucho más. Es que no lo había. Ya te lo ha explicado el técnico. Cuando se os solicita la reunión, sí. Si hubierais venido os habríamos dicho, oye, es que a nosotros nadie nos ha solicitado nada. Y creo que ya habría quedado claro que por nuestra parte... Pero por eso estoy diciendo que nosotros os hemos mantenido siempre al margen de quién era el interlocutor con lo que nosotros estábamos planteando. Pero yo insisto, por cortesía, ¿no crees que tendríais que haber venido a la reunión con la asociación cultural? En el momento en que se produce y como lo que se estaba intercambiando, no creo que teníamos que habernos acercado. Ese es mi punto de vista. Bueno, es más, tu punto de vista. Sí, claro, pues tú me has preguntado a mí. Sí, que yo sí quería dejar claro que el Partido Nacionalista Vasco, desde luego, lo que no pretende es en este asunto matar moscas a cañonazos. O sea, vamos obteniendo la información progresivamente y a partir de ciertos pasos vamos pidiendo cosas. En concreto, ya cuando en el pleno del 27 de julio, haciendo las funciones de alcaldía, Aisea Agueriano dice literalmente que no hay licencia de actividad en el Gaztetxe, nosotros presentamos un escrito por registro en agosto, a mediados de agosto, en el que le pedimos a la alcaldía que nos diga que si es así, pues que se nos diga qué requisitos faltan. Como se nos da la callada por respuesta, no se nos contesta ese escrito, ya es cuando planteamos conjuntamente con el Grupo Independiente una comisión de urbanismo para que se nos diga en persona qué es lo que falta. Y es ahí, en la comisión de urbanismo, el alcalde reconoce 2 o 3 requisitos que efectivamente van a ser requeridos para subsanación, que luego resultan ser más, porque son hasta 7, me parece, lo que se les pide que subsanen. Es cuando nos enteramos en esa comisión de urbanismo que efectivamente faltan una serie de requisitos. Prudencialmente pedimos un cese provisional de la actividad por escrito a la vista de que la información que se nos ha dado en la comisión de urbanismo. Entonces, no es que vamos de golpe a pedir, pues que cese la actividad. No, vamos viendo el devenir respecto a las reuniones con Danonchat. Efectivamente, lo que no hacemos en ningún momento es cerrar una vía de comunicarnos con los afectados. El 18 de agosto se nos convoca, mejor dicho, para el 18 de agosto, creo que es más que una reunión, una visita al local. Pero es informativa para valorar in situ el estado del local. Eso es. Nosotros decimos a una representante vuestra que en ese momento, como grupo, nos era imposible en esas fechas de agosto, pero que lo dejábamos para más adelante. También nos pusimos de nuevo en contacto con esa representante del Gaztetxe, se nos dijo que en fiestas estabais organizando bastantes actividades y que os venía mal, y entonces lo demoramos, pues no sé qué día estuvimos, de mediados de septiembre. Sí, pero por nuestra parte, en ese sentido, estamos agradecidos de que por lo menos hemos podido tener la reunión para explicar la situación con vosotros, y eso sí que es verdad que al final pues no ha podido ser en el local, que era lo que nos habría gustado a nosotros, pero sí que ha habido una reunión para poder aclarar las cosas y creo que quedó bien claro, se aportó toda la documentación y creo que entendimos todos. Sí, bueno, y ahí tuvimos ocasión de, esa especie de sensación que teníais, ¿por qué se nos pone el foco? Bueno, tuvimos también la ocasión de contrastar no solamente los requisitos que pueden faltar, sino esas percepciones que puedes tener, que al final pues las hablas, ¿no? Por aclarar, efectivamente Txelu dice que hay un agravio comparativo y ha mencionado 3 casos. Ha mencionado el caso de la carretera de Isusquiza, en el pleno se le olvidó decir
que se sustenta el cierre en una serie de informes, tanto técnicos como de la policía local, que ya hablan del riesgo y la peligrosidad de ese vial, entonces que son informes del año 2013-2014, que no gobernábamos nosotros. Informes que se obviaron por completo y alguien nos podría decir, joder, es que en el año 2017 decretáis el cierre. Sí, sí, porque esos informes se ratifican y esta alcaldía decreta el cierre basado en unos informes. En el caso del Gaztetxe no hay ningún informe. No hay ningún informe. Y como explicó la secretaria en la comisión, os pido que me permitáis leer un par de párrafos, con la modificación del año 2012 de la Ley de Medio Ambiente se establece un régimen de intervención administrativa diferente en función de la incidencia que las actividades tengan en el medio ambiente y en la salud de las personas, de forma que deben obtener licencia de actividad clasificada las actividades señaladas en el apartado A del anexo 2 del citado texto y bastará con la realización de una comunicación previa de actividad clasificada para las actividades señaladas en el apartado B del citado anexo, que es en este caso el apartado B. En el régimen de comunicación previa, sigue diciendo la secretaria, la actividad puede ejercerse desde el momento de la comunicación. El momento de la comunicación fue enero de 2015. Y dicho ejercicio se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de la o las personas titulares de la actividad. Eso dice la secretaria, en una explicación técnica de que se puede ejercer desde el momento de la entrega de la comunicación. Hay otras dos asociaciones o dos eventos que mencionas que se han podido sentir agraviados. Nosotros en el cogobierno de aquel momento, por supuesto que respaldamos dicha actividad, pero es que dicha actividad se ha seguido, dicha acción, entonces, de la concejalía que precedías, se ha seguido manteniendo por la actual concejala. Y tienes el ejemplo, ese por el que te rasgaste las vestiduras, del torneo de balonmano en la playa, que sin presentar la documentación no se les dio el permiso. Y hemos sido igual de estrictos con todos, porque parece que hay una doble vara de medir o la balanza parece que se inclina más por unos o por otros. Y en ese caso hemos sido igual de estrictos. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando tú presidías la cartera de deportes, nos pareció del todo correcto y nos lo sigue pareciendo ahora. Yo antes intentaba hacer una pregunta. ¿Cuántos años de Chosnas en Plencia? Vosotros sois más mayores, no sé. Nosotros. Cuando 30 años, perdón. No, más igual. No. Más. ¿En algún momento se ha requerido por esa actividad un seguro de responsabilidad civil? En cualquier caso... Este año sí, Este año sí. No, es que quiero decir que tampoco nosotros queremos matar moscas a cañonazos, no vamos a hacerlo todo y no vamos a hacerlo todo bien, por supuesto, pero hemos emprendido un camino que espero que las siguientes personas que vengan lo tengan ya caminado, andado, con una pedagogía hecha dentro de los clubs y las asociaciones. A todos esos que hemos escrito para solicitarles, requerirles el tema de la licencia, les hemos dicho, no tenemos ninguna prisa, la prisa es relativa, lo que queremos es ayudar en ese camino. Bueno, para ir... permíteme, este informe que hace la oficina técnica, como tú bien leíste el otro día y lo sabes, porque lo has firmado tú, a petición del alcalde del Ayuntamiento de Valencia. A petición del alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Ni siquiera se lo tenía por qué haber pedido, es lo curioso. Perdóname, no... Ni siquiera se lo tenía que haber pedido. 7 de septiembre. Sí. Cuando dices, es que en el camino de Susquiza había un informe de... Claro. Claro, es que es que de este caso no había informe, Chelu. Pero ¿por qué no se lo has pedido? Pero, ¿cómo? Porque es que, perdona, los informes del año 2013 y 2014 del camino de Susquiza no los requiere la alcaldía. Los hacen los departamentos correspondientes del ayuntamiento. Ese informe yo no lo tenía ni que haber solicitado, si quería. Y podían haber presentado la documentación igual, y estar en la misma situación que están ahora. Artículo 41 del ROF, que te lo sabes también como yo, que son tus obligaciones por cumplir y hacer cumplir. Y en este caso, si la oficina técnica no lo había pedido, tú como máximo mandatario se lo debes de exigir, como así se lo has hecho. Es que ese informe, lo has hecho el día 7. Perdona, ese informe no es necesario. El día 7 de septiembre, que es en el que se recoge la documentación que a falta solicitud del alcalde. para que el agente de Danon Sagastella sepa exactamente lo que tiene. A solicitud del alcalde. Evidentemente, el 7 de septiembre de 2017. Claro, de un informe presentado en enero de 2015, cuando gobernaba el grupo independiente. Que evidentemente no se lo manda. Tú no le mandas a la oficina técnica ni a la policía municipal. Y por cierto, yo no
me he rasgado las vestiduras con el tema del balonmano, como bien sabes, o pasa que ahora quieres decir otra cosa, me rasgo las vestiduras con los agravios comparativos. Y como no es motivo de este programa, ya habrá otros donde no se sigue el mismo criterio, porque además lo dijiste tú bien claro, mientras no haya denuncias. Sí, luego, te saltas el artículo 41. Mientras no haya la denuncias. técnica de comunicarlo, o sea, en todos los municipios del mundo... Sí, pero no actúa de manera autónoma. Sí, o sea, tú cuando presentas un proyecto de actividad en cualquier municipio del mundo, el que lo revisa es el técnico municipal. Y si ve que tiene una carencia de documentación, el técnico es el que te lo manda, o sea, no el alcalde. A nosotros nos llegan continuamente requerimientos de exoneración a nombre del técnico municipal, que es el que firma ese informe. Lo que es que si no lo ha presentado... Si pides licencia de obra menor, no te dice el alcalde que la tienes que hacer. Hay un técnico que la informa y punto. No es el alcalde. En este caso es el alcalde el que exige... Bueno, yo estoy viendo una lavada de manos de tus funciones aquí que me preocupa. Quizás igual tengamos que estar más encima de más cosas. De todas las que quieras. No, bueno, obviamente. Nos hemos quedado sin tiempo, solo me queda tiempo para hacer el minuto final, para que cada uno de vosotros tenga ese minuto final para hacer la última reflexión, o lo utilizáis para decir lo que consideréis que se os ha quedado en el tintero o lo que queréis que quede claro. Así que vamos a empezar por mi izquierda. David, cuando quieras. Bueno, es que ricasco. Simplemente aclarar, y yo creo que ha sido un programa muy, pues muy interesante por toda la información que ha salido, y seguramente igual hay alguien que se asuste, ¿no? Porque, joder, de repente el ayuntamiento va a empezar a exigir no sé qué documentación. Bueno, puede estar del todo tranquilo, porque nosotros vamos a ayudar en ese camino, así se lo estamos comunicando a los diferentes grupos a los que hemos escrito, para decirles que hay que regularizar la situación de las instalaciones en lo técnico y en el convenio y en la relación, en la concesión del ayuntamiento con esos clubes y esas asociaciones, y bueno, pues poco a poco se irá haciendo. Bueno, pues daros las gracias por invitarnos, como siempre, por tener una ocasión más de explicarnos si no quedan las cosas suficientemente claras en otros ámbitos, en los plenos o en otros ámbitos. Y respecto al asunto de Danontzat, pues que nos alegramos que se esté ordenando. Al parecer todavía falta una visita final por parte de la oficina técnica, porque lo hemos estado preguntando esta semana y así se nos ha corroborado, que al parecer sí que va a pasar la oficina técnica finalmente. Y bueno, pues que nos alegramos que haya salido hacia adelante, porque al final lo que se persigue es salvaguardar la seguridad de los usuarios y de las actividades que allí se realizan, que no hay que mirar nada más allá de eso, que no nos ha movido nada más allá de eso. Es que ricasco, José Ángel. No, un poco pues en la línea de lo que dice él, y yo decía al principio, a mí me parece extraordinario que al final, y además en privado y en público, yo creo que también, además desde Prensa y Texta lo hemos dicho, que el ayuntamiento tiene que velar por sus asociaciones, pero también porque como decimos siempre, su patrimonio, sus locales cumplan todos los requisitos, para que luego no pueda haber cosas de las que nos tengamos que lamentar. Y yo sí que comenzaba diciendo pues, que tenía esa sensación de que como se había puesto tanto el foco sobre el Gaztetxe, sí me daba la sensación de que, bueno, poco menos que eran unos piratas, y evidentemente pues a mí me queda muy claro que todo lo contrario, ¿no? A día de hoy, salvo ese matiz que hice, esa visita que falta por cumplimentar, yo creo que están un poco a la cabeza de cumplir, por decirlo de alguna manera, todo en cuanto a las asociaciones que hay en Precia. O sea que, la visita es independiente, que ya pueden operar, ¿eh? Sí. Una vez entrega la documentación pueden operar. No te saltes el protocolo del programa, por favor. Vale, pido disculpas. ¿Y qué? Bueno, por parte de Danontzat Gaztetxea, pues comentar que siempre hemos cumplido escrupulosamente todo lo que nos ha solicitado el ayuntamiento, y para eso está el expediente, para consultar todos los grupos, el que quiera, si se ha entregado o no la documentación que se nos ha requerido. Y por otra parte comentar que ya una vez que está solucionado el tema, vamos a volver a las actividades, a realizar las actividades, y queremos invitar a todo el mundo para que vaya al Gaztetxe a organizar sus propias actividades o a participar en las que organizamos desde la asociación, tanto a los grupos municipales como a todos los ciudadanos de Plencia, Gorliz o el que quiera venir. Está abierto a todo el mundo. Bueno, por nuestra parte nos alegramos, como también ha dicho Eli, que las cosas se vayan arreglando, que se vayan cumpliendo todos los preceptos que son de obligado cumplimiento. Recordar también a algún cualificado miembro de
de Danon Chagaste, que no está hoy aquí, pero que parece que es bastante activo en las redes sociales, que ese intento de darle la vuelta al argumento haciéndonos parecer como que estábamos en contra del Gaztetxe se rompe por los 4 costados. Y nada más, y desearos toda la suerte del mundo y que sigan habiendo actividades para el pueblo. Bueno, pues es que ricasco a todos por venir, y para nosotros también es de agradecer que aceptéis siempre la invitación de Plentzia Telebista para acudir a estos debates, que yo creo que son interesantes, poner sobre la mesa toda la diversidad de opiniones que ha saltado, como decía antes, en las redes sociales y en la sociedad de los dos pueblos, así que es que ricasco. Y nada, vosotros nos vemos en el siguiente Saltxan, es que ricasco eta Gabon.